Fui a la escuela fui a la escuela bíblica y después me pusieron fuera por mi vida de altibajos. Pero Dios me metió otra vez, porque usted no sabía eso, ¿no? Pero uno tiene convicción y Dios abre puertas. Nosotros queremos saber quiénes sienten algo de Dios y queremos darles nociones, y espero al final de la charla hoy, esta tarde, tengan una noción de dónde estamos y cómo operamos en estas cosas. Bueno, esta mañana en la primera sesión hablamos acerca de los perdidos, su condición, de los que nunca han escuchado el Evangelio, y algo acerca del llamado misionero. Termino esto del llamado misionero para comentar. Es una cosa ser llamado, es otra cosa ser aprobado. Uno puede haber recibido un auténtico llamado, pero durante el desarrollo de su vida Dios no lo aprueba. Es otra cosa. Digo esto para que nadie piense, bueno, Dios me llama, así que tengo que ir. No, tiene que ser aprobado por Dios y por la iglesia para ser enviado. Muy bien, paso a mi tercer punto. Es necesario poseer ciertas características personales para ser recomendado a la obra transcultural. Transcultural significa que uno sería enviado a un lugar donde la gente piensa de otra forma, tiene otra escala ¿cómo se llama?, de valores, otro estilo de vida y generalmente otro idioma. Ahora, las características vienen bien para uno que trabaja en su propia ciudad, pero especialmente cuando uno sufre un desarraigo de su familia, de su iglesia, de su pueblo, con sus costumbres, donde domina todo y va a otra parte. Le digo la verdad, si usted va a India, otro idioma, otra cultura, es como si fuera la persona más tonta, porque interpretas todo lo que ves de una manera diferente a la gente ahí. Hay que volver a aprender un estilo de vida y el significado de todas las cosas. Como entre nosotros, el uso de los aros significa una cosa en mujeres y, al menos por un tiempo, significaba otra cosa que los varones. Cabello largo. Pero hay lugares donde el cabello largo del varón es normal. Y no hay que interpretar lo que uno ve según la óptica de uno. Hay que deshacerse de lo que uno sabe y piensa y juzga, para al menos primero entender por qué piensa de otra forma. Usted antes era activo en la obra, llega a otra parte y no sabe nada. Ni puede pedir una taza de té. Se siente tonto y lo es. Hay que dedicar varios años hasta sentirse en casa. Así que esto requiere, antes de ser enviado, ciertas características personales. Hay un motivo porque tan alto porcentaje de lo que salen vuelve. Yo entiendo, hablando humanamente, el problema es en la falta de preparación de antemano. Y esto nos interesa mucho. Pero es difícil. Lo que yo le voy a decir no parecerá muy espiritual. Es como una pareja que está recién enamorada. Tiene la avanzada edad de 16 y 18 años. Y quieren casarse pasado mañana. Porque han orado y han sentido el ardor del amor, orando.
y no ven motivo por esperar. ¿Cuánto cuesta transmitirle de que no hace falta mayor madurez? Y allí otra vez, si no nos oyen los de esa edad, el 99% nos dicen después nos equivocamos. Pero ¿quién le puede enseñar a un par de jóvenes enamorados? Es muy difícil. Y uno joven como usted que quiere servir al Señor, y Dios les habló, dice, mira, tenés por delante 10 años de preparación. Que venga otro a hablar de este Benson, no. Sí, pero es así. Sí. No estoy pensando en un equipo de servicio que sale por 10 días. Es bueno el equipo de servicio. Ustedes que han salido, ya ven que es diferente. ¿Cuántos han ido a un equipo de servicio por 10 días? Y les chocó un poquito, porque es diferente, ¿no? Bueno, vayan a África. Mira, vayan a Bolivia. Mira, vayan a San Juan. Yo me acuerdo haber una pareja de Buenos Aires en San Juan. Ustedes saben, a la hermana, la esposa, no pudo ajustarse a la cultura de los sanjuaninos. Buena mujer, ¿eh? Buena mujer, pero no pudo. Tuvo que volver a Buenos Aires. No le justifico, no le condeno. Evidentemente Dios no la llamó para que estuviera entre los indios de San Juan. Hablo con mucho cariño, ¿eh? O los indios de Río Tercero. Porque en un país hay diferentes subculturas. Corrientes no es como Córdoba. Es cierto. Hay diferencia. Y uno va allí y aún se siente cordobés. Y estos no son cordobeses. Bueno, hay poca diferencia acá, pero cuesta aún moverse de una zona del país a otra zona, créanme. Fíjense, en India hay más de 1000 idiomas. Etcétera. Hace falta un tiempo de preparación. Ahora me refiero a la preparación, a las características personales. Muy bien, tengo solamente dos puntos principales que me va a llevar 2 horas. Estoy exagerando para asustarles. En primer lugar, para ser enviado a un ministerio transcultural, aún dentro del país, gente indígena. Los verdaderos argentinos, ¿quiénes son? La gente indígena, ¿sí o no? Son muy diferentes, totalmente diferentes. Estuve una vez allí, estaba hablando con una pareja, me mostraron su bebé. Luego me explicaron que estaban pensando en casarse, miembros de la iglesia. Yo dije, ¿cómo la cosa? La costumbre de los tobas es primero convivir, tener un hijo, a ver si sale bien. Hay que reeducarles. Pero entre tanto hay que aceptarles como son. Hablo mal, van a decir, Benson aprueba ahora el juntarse. Oh. No estoy aprobando. Solo digo que en otras culturas ya han desarrollado un estilo de vida y hay que entender por qué hacen eso. Hasta hay que entender por qué David tuvo más de una mujer. No lo apruebo, pero hay que entender el pensamiento detrás. No se me vayan, ¿eh? Tengo algunas cosas muy importantes que decir sobre esto. Pero ahora comenzamos con la parte personal. Después la parte de estilo de vida.
En primer lugar, hay que ser espiritualmente estable y maduro. Que incluye ser respetuoso, obediente y sujeto. Cada palabra está llena de mucho significado. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, versículo 32. Dice Levítico 39, 19 y 32. Leo yo rápido. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ahora, no parece muy espiritual. Ustedes saben, en las sociedades más primitivas, los ancianos son más respetados que entre nuestra sociedad. Y acá es los ancianos son mucho más respetados que en mi país. En mi país es un desastre. Acá es mucho mejor, gracias a los italianos. Pero en otros sistemas, la persona mayor merece todo respeto. Así que, antes de ser enviado, ¿cuál es tu actitud para con los viejos? Por simple que parezca, ese detalle te puede hacer salir aprobado o desaprobado en lugar a donde sos enviado. Primera Timoteo 5, 1 y 2. Primera Timoteo 5, este texto damos una y otra vez a los hermanos colegas pastores, pero especialmente para los que van a salir a la obra misionera. Primera Timoteo 5, 1 y 2, que dice así. Pablo escribe a Timoteo, quien es más joven. No es apóstol, pero trabaja en un equipo apostólico, así que tiene ascendencia, tiene autoridad. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Yo he visto aquí en el país donde pastores más jóvenes han reprendido a hombres mayores. Queda mal. Un hombre sí no puede ser enviado a otra sociedad. Hay que aprender a respetar a los que son de mayor edad. El joven sabe más, es más ágil. Amén. Pero Dios pide que respetemos a los ancianos. Exhórtale como a padre, o sea, como hijo a padre. Lo cual significa que antes de ser enviado, uno debería poder hablar a su padre y corregirle sin ofenderle. Eso requiere mucha madurez espiritual. Yo me acuerdo, lo digo con mucho orgullo, hace años un hijo mío, varón, me dijo, papá, quiero hablar con vos. Yo obediente me senté. ¿Saben lo que me dijo? Hace muchos años. Dice, papá, con mucha humildad, yo he observado que a veces vienen pastores que no son de la famosa renovación y te hacen preguntas, y en tu forma de hablarles veo algo de orgullo. Mi hijo me dijo eso. Perdónenme, tengo flor de hijo. Me corrigió sin ofenderme, con total respeto. Soy anciano, ya soy mayor. Pero qué lindo, ¿eh? Con mucho gusto yo les comento eso. Él puede ser misionero. Sigo. A los más jóvenes varones, como hermanos. Un misionero tiene cierta aurora,
y espiritualidad, hereda, entra en una dimensión de la gente, es misionero. Entonces comienza a actuar como gerente. No puede ser, va a otro lugar. Hay otros hombres de la misma edad de uno. Uno no habla como misionero, habla como hermano. Hermano, sos hermano. A las ancianas como madres. Si uno se ubica, no va a tener problemas. Pero si uno se manda a la parte, no va. Le voy a decir algo con mucho cariño, que es diferente hoy día. Hace unos años, en la América Latina, los otros países no querían recibir ministros argentinos por su soberbia. Conozco caso tras caso. Es cierto. Me van a estar de acuerdo, especialmente por el espíritu porteño. No va. Uno se humilla, se pone al nivel de ellos. Y si uno tiene esa característica acá, no lo mandemos, porque él va a provocar problemas. Nadie fracasa por falta de don, sino por falta de carácter. Y antes de ser enviado especialmente al lugar transcultural, tiene que tener este espíritu. Y a las hermanas, a las más jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Así que, cuando digo hay que estar espiritualmente estable y maduro, comenzamos con el prójimo, ser respetuoso, obediente, sujeto. La sujeción no es solamente a la autoridad. La sujeción se muestra en el trato los unos con los otros, sujetos unos a otros. Hay un sentido que padres se sujetan a los hijos, en el sentido que reconocen sus deseos y respeten sus ideas y pensamientos. Hay una sujeción, espíritu de sujeción en ese sentido. Espiritualmente hay que estar dedicado a Dios sin ambigüedades. Hay que perderlo todo por Dios y su reino. Esto significa que antes de ser enviado va a haber pruebas. A ver si uno ama más a su hobby, a su auto, a su novia, o a novio, esposa, lo que fuera. Uno tiene que saber que sobre todas las cosas ama a Dios. Yo he estado muy cómodo viviendo con 2 esposas por separado. No, ahí, piense mal ahora. Y una cosa que me ha dado mucha seguridad, que sabía que mi esposa amaba más a Dios que a mí. Porque si amara más a mí que a Dios, no tendría seguridad. Para ser enviado, uno tiene que haber sido probado para que uno sepa y los demás sepan, este hombre y esta mujer aman más a Dios que a cualquier otra cosa. Más que la obra. La obra puede ser ídolo de uno. O mi ministerio puede ser ídolo de uno. Uno ama a Dios. Uno está confirmado en eso. Esto trae mucha paz y reposo al alma. Debe poseer, en segundo lugar, estabilidad emocional y buena salud mental. Hay cosas como salud mental. Yo me casé con una familia que no tiene buena salud mental. Como familia están muy centradas en sí mismas. Se creen muy espirituales. Espiritualizan todo. O sea, un tomate un poco pasado, medio pasado el tomate, y le dan una interpretación espiritual.
que el diablo está en contra de ellos o algo así. No. Tomate. ¿Qué dije? No dije tomate, dije tomate. O sea, hay personas que su mente no tienen salud mental, no están afincados en la realidad de la vida, la realidad de Dios, la realidad de sus limitaciones humanas. Hay personas que se sobredimensionan, a otros que al revés, ¿cómo es? Subdimensionan. ¿Me explico? No, esas personas inventan, causan, producen problemas. Si yo creo que nunca me equivoco, hay muchos que realmente creen que nunca se equivocan. Entonces, acá se arregla, porque estamos entre muchos, nos conocemos, nos ajustamos, pero vos sos enviado a un lugar donde hay 2 o 3 parejas más. El mundo se achica, los problemas se agudizan. Así que mejor resolver ese problema de la madurez emocional, la salud mental, antes de ser enviados. Hay que saber manejar tensiones. Viene una tensión, uno se enfurece, se enceguece, reacciona. Dice, yo digo lo que... Yo no soy hipócrita, lo que yo pienso yo lo digo. ¿Ah, sí? Quédate en casa, querido. Vas a causar problemas. Nadie tiene derecho de decir todo lo que piensa. ¿Qué te crees? Hay que madurarse y saber manejar tensiones. No hace falta decir más ahí. Hay tensiones en la vida. Las cosas no salen como a uno le quisiera. ¿Qué hacemos? Había uno que estábamos hace años pensando en ponerle el pastorado. Pero cuando le venían tensiones quería tirar la toalla. Han pasado años. Ahora otra vez estamos pensando en ponerle como pastor, porque ha madurado después de 20 años. Sí, 20 años. A Moisés le llevaron 40. Si vos querés que Dios te use, toma en serio la vida, toma en serio tu carácter. Deja de justificarte, deja que la gente te corrija. Deja que Dios te confunda. Que Dios te trate. Todos necesitamos el trato de Dios. Yo fui al Uruguay. Pasé 4 años lo más miserable de mi vida. No los cambio por nada. Dios me planchó con plancha caliente. No quiero repetir. Me salvaron. Tensiones, situaciones difíciles, dudas. ¿Cómo es la cosa? Y hay que tener la madurez espiritual suficiente para aguantar. Así que si aquí nomás uno se ofende fácilmente, bueno, no piensen en que te vamos a enviar. Tiene que haber madurez emocional, capacidad de vivir bien en medio de tensiones. Va a haber choque cultural. Ya mencioné acerca de aquella hermana que fue a San Juan. No, el choque cultural era grande. La primera vez que yo llevé a mi señora a Bolivia, le chocó. La segunda vez no, porque es misionera de alma. Pero no todos pueden ir a Bolivia. Así que hay que tener alguna experiencia antes. Hay que ir al norte, hay que estar con la gente pobre, la gente indígena, a ver si te choca, te deshace. Hay algunas personas que no aguantan. No aguantan. Hay madres que van y llevan sus niños a otra cultura y viven sobreprotegiéndolo de los males de la cultura. Yo me acuerdo una vez vino una misionera, buena mujer, joven. Había sido enfermera en los Estados Unidos.
Oh, tenía un horror de las moscas. Donde posaba una mosca, venía limpiada. Ole. Un día estaba en un picnic, estaba hablando, entró una mosca, se la tragó. ¡Qué bien! La puntería de algún ángel, digo yo. Porque uno no puede ser tan quisquilloso. La limpieza en otros lugares, hay otro concepto de limpieza. Hay otro concepto de higiene. ¿Ustedes piensan que los baños públicos hoy en la Argentina son como hace 30 años? Recién se mejoran los baños en este país. Háblenme a mí. Sí. Tuve con mi señora una vez en Bolivia y preguntamos dónde había un baño público. ¿Y sabe lo que dicen hoy? Baño. Todo esto es baño. Y es cierto. Es cierto, lo digo para chocarles un poquito. En las ciudades, hombres orinan en una esquina. Y las mujeres se agachan. Sí. Es aceptable. Una vez un hombre estaba de visita por ahí, no hay boliviano aquí, ¿no? No, pero yo quiero mucho a los bolivianos, no me hablen mal de ellos. Un hombre estuvo en casa y el hombre llegó ahí y quería usar el baño y la señora dice a la hija, llévele al baño. Salen por la puerta trasera y van detrás y van allí y caminan un poquito y vayan. Y la niña dice, ¡ay! Bueno, pasó una vergüenza terrible. Mire, yo he entrado en baño público en Bolivia de los caballeros cuando sale una mujer. Hay que aceptarlo. No es ningún pecado hacer las necesidades del cuerpo. Se acepta así nomás. Pero si alguien dice, yo no puedo aguantar, bueno, quédate en casa. En toda otra cultura se sufre lo que se llama el choque cultural. La cosa es diferente. Uno va a Suiza, sube al colectivo, esperan hasta que te sientes antes de arrancar. Va a la Argentina, hay que agarrarse. Así que uno viene de allá acá, dicen, pero son todos indios. Pero no, es un deporte acá, es lindo. ¿Sabe? Uno no conoce su propia cultura hasta conocer otra cultura. Entonces uno reflexiona y ve que somos todos un poco chiflados. Hay que manejar la nostalgia. Mamita. Los domingos, los fideos del domingo. Cambio de comida. Es muy difícil cambiar de dieta. Ir al lugar donde no hay mate. 30 años tomando mate a la mañana. Y ahora algún tribu te dan un gusano. Buen provecho. La nostalgia. Bueno, si uno no tiene la madurez para enfrentar estas cosas, va a haber problemas. La gente allá va a decir, este misionero no nos acepta. Ustedes saben hasta el día de hoy, la gente me pregunta, ¿usted toma mate? Si yo digo sí, están aliviados, porque los acepto a ellos. No, yo tomo mate. Si yo dije, no me gusta mate, el mate representa la personalidad de un pueblo. Nunca lo pensaron, ¿no? No me gusta mate, significa, da lugar a que piensen que no me gustan a ellos. ¿Me explico? Hay que aceptar su comida. No hay que soñar con la comida, pero en la Argentina, el bife, pero no estás en la Argentina.
Si vas a pasar la vida quejándote y comparando, quédate en tu casa. Porque si no los aceptas a ellos, tampoco ellos a vos. ¿Eh? Hay que tener madurez emocional, buena salud mental, saber manejar tensiones, esperar y adaptarse a los choques culturales, vencer la nostalgia. Hay que tener dominio propio, no ser impetuoso. Ni orgulloso, tener dominio sobre los impulsos sexuales. Comento algo. La inclinación sexual nos acompañará durante toda la vida. Somos seres sexuales. Es importante saber si una persona es hombre. Cuando uno va por la calle, hay una persona, un ser humano caminando adelante y de atrás y uno no sabe qué es. Le pica la curiosidad, porque nunca hemos visto uno de Marte acá. Normalmente es hombre y mujer. Somos seres, en ese sentido, asexuados. Y hay que saber dominar el sexo. Es muy importante. En otras, bueno, acá también cada vez más, pero en sociedades bien paganas, el sexo es como tomar una Coca-Cola. Yo he hablado con misioneros de la China, dicen, uno está de visita, el padre de la casa toma por sobreentendido que el visitante dormirá con su hija. Es parte de la cultura. Y algunos misioneros han caído y termina su ministerio. Así que antes hay que tener victoria en estas áreas, tener dominio. Dominio no significa que uno nunca pudiera ser tentado, no. Pero tiene que tener dominio, porque ese punto de vista en todas las culturas, especialmente las más paganas. Ustedes ven, esto habla de todo un desarrollo de la vida, de años de experiencia. Si Pablo dice que no imponga las manos de ligero a los hombres, que no sea un neófito para ser pastor en su misma ciudad y aldea, cuanto más se requiere cuando es enviado a otro lugar, donde está muy solo, porque está solo, anda al lugar donde nadie habla tu idioma, y vos tampoco al de ellos. Eso no es soledad. No servís para nada. Hay que dedicar 4 o 5 años para volverse humano. Hay que tener madurez para esto. Si algo nos hace falta, lo digo a Cacho y a mí y a los obreros, tenemos que ser más rigurosos con los jóvenes para que aprendan a autodisciplinarse, enfrentar cosas desagradables, para que sean más fieles después en el servicio. ¿Está bien? También antes de ser enviado hay que estar ya activo en la obra. Está sobreentendido esto. Uno tiene que tener un deseo de servir al Señor sin que el pastor te asigne algo. Un amor por los hermanos, un deseo de testificar, tomar la iniciativa personal de visitar, de predicar, de ir acá allá. Tiene que haber esa vocación dentro de uno. Uno lo hace para el Señor. Si uno es pasivo, algunos me dicen, hermano, en nuestra iglesia no me da nada que hacer. Bueno, alguien debería comenzar con vos. Movete, amá.
Visitar a alguna viuda en su aflicción no es un pecado. La Biblia dice que visitemos a las viudas en su aflicción. Si tienes tanta plata, ¿por qué no compras libros para sus hijos? Libros escolares. Hacer buenas obras, servir. Tiene que haber un espíritu de servicio. Ser misionero, ser pastor no es ocupar un puesto. A mí no me gusta esta sensación que uno es pastor. Es un nivel de categoría. No es así, mi hijo. Uno para ser siervo de Dios es siervo de todos. Es esclavo de Dios y pierde todo. Hay que estar dispuesto a perder todo. No tener nada, pero enriquecer a muchos. Así que para ser enviado, especialmente aquí se va manejando, pero uno es enviado a otra parte. Si no tiene un espíritu de siervo, le va a ir mal, te aseguro, le va a ir mal. Hay que ir como siervo. Hay que saber trabajar y convivir con otros. Ustedes saben de dónde vienen los mayores problemas en la obra. La relación con otros obreros pares. Ahí están las tensiones. Así que en este nivel, antes de ser enviado, hay que saber convivir, cómo andar bien con los pares y con los otros que están en la obra. No es fácil. Bettina, ¿quién es Bettina? Vos, Bettina me dice está internada en la escuela bíblica, internada, ¿no? Interna. Internada, no. Está bien. Gracias. Y dice, allí uno descubre que uno mismo no está tan preparado para compartir. Es una cosa de aquí, Señor, te doy todo. Después, a ella tengo que dar también. Sí. La mejor manera es perderlo todo en tu espíritu. Si te piden prestado, no vuelvas a pedirles que te paguen. Así enseñó Jesús. Y uno es siempre pobre, no es dueño de nada. Pero saber convivir con otros no es fácil. Si uno hay una reunión de maestros de la escuela dominical, si alguna persona siempre está nerviosa, siempre quiere que se haga como que ella piensa, bueno, aquí se tolera, pero en Catamarca no. Y esas arrugas hay que calentar la plancha y planchar y sacarlas, si no es un riesgo enviarte, porque va a haber problemas innecesarios. Saber trabajar con otros, saber convivir con otros. No es fácil, ¿no? No es fácil. Hay que ser adaptable. Ahora entro en algo muy extenso, muy profundo y muy bueno. Hay que ser adaptable. Comienzo. Leímos esta mañana acerca de Timoteo, que Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Le pidió que fuera circuncidado. Ahora eso para nosotros no significa nada. Para Timoteo sí. Para la iglesia sí. Para los inconversos sí. Su padre era griego. Aquí él no fue criado dentro de la religión judía directamente, aunque por la fe de la madre y la abuela sí. Y ahora va a ir a la obra. Pablo ya ha hablado en contra de la circuncisión para los gentiles. Si una persona no judía pasaba por ese rito judaico, se desligaba de Cristo, señal que no confiaba en Cristo. Luego, al otro día le dice a Timoteo, hacete circuncidar. ¿Cómo es la cosa? Es una estrategia cultural. Pablo predicaba a judíos y a no judíos.
Él mismo se hacía judío a los judíos y se hacía gentil a los gentiles. Argentino a los argentinos y peruano a los peruanos. Era adaptable. Hay que estar dispuesto a adaptarse. Timoteo se sometió a la circuncisión. Cuando se corta el prepucio de un niño, no duele nada. Un hombre grande, pobrecito, duele algo terrible, me dicen. Yo fui circuncidado de niño, es costumbre en Norteamérica. Tengo un hijo que no le circuncidamos en Uruguay, nació allí, después tuvo problemas, así que se le circuncidó, el pobre sufrió. A Timoteo también pero era adaptable, hay que adaptarse. Hay que saber manejar incongruencias en la vida. Hay algunas cosas incongruentes. No voy a entrar en esto, pero cuando volvamos a la tarde voy a comenzar en las Escrituras a ver lo que Pablo dice acerca de comer alimentos ofrecidos a ídolos. A veces dice no y a veces dice que está bien. ¿Se puede comer morcilla o no se puede comer morcilla? Para traducirlo a lo argentino. Hay que ser adaptable. Hay que saber darle el significado, el contenido de esa gente. Y bueno, ya van a volver para ver qué hacemos con la morcilla. Bueno, vamos a hacer copias del bosquejo. Estamos aquí a las 5 de la tarde y vamos a reanudar la charla en este punto de cómo reunir características personales que nos aprueban para salir a la obra transcultural. Y luego vamos a seguir hasta el final. Adelante. Se necesitan las mismas gracias y virtudes tanto para ser misionero en otra cultura como servir al Señor aquí en casa. Con la diferencia de que las debilidades de uno se echan a ver más fácilmente cuando uno está fuera de su ámbito familiar, de su localidad. Hay una sola norma para todos, tanto para pastores como para miembros, como para misioneros, como para maestros de la escuela dominical. Cada uno tiene que apuntar a ser irreprochable. Repito, la diferencia reside que si uno aquí, en su casa, en su ciudad, en su iglesia, tiene algún problema, se va adecuando fácilmente, bastante fácilmente. Mientras si uno ha dejado su casa, su trabajo, su familia, su iglesia, todos los puntos de apoyo con que estaba acostumbrado, y va a otro lugar, se notan estas ausencias y diferencias, y rápidamente se llega a una crisis, lo cual significa que muchos que habían dejado todo atrás vuelven a casa avergonzados, acomplejados y sin fe. Por eso deseamos enfatizar, pero no hacer la cosa tan imposible de alcanzar que alguien se desanime. En ninguna manera. Nadie es perfecto. Uno anda a la luz que tiene y apunta. Digo eso, si hay alguna persona 40 años para abajo, mejor 35 para abajo, sintiera de Dios, de que Dios, uno no sabe qué, pero Dios ha puesto algo en su corazón para servirle, con esa conciencia que no será aquí donde hay luz, donde hay una obra funcionando, donde hay testimonio, sepa que queremos saber quiénes son y queremos ayudarles a seguir desarrollándose en el caso que sea la voluntad de Dios, que sean enviados a otras partes. ¿Soy claro en esto? Ahora quiero que con mucha libertad, cuando no soy claro o diciente, que lo digan acá.
Yo no estoy enseñando dogmáticamente, estoy dando pautas, normas acerca de qué está involucrado en ser enviado a una obra que llamamos transcultural, donde es otra cultura, otro tipo de gente, muy posiblemente otro idioma. Bueno, esta mañana terminamos habiendo hablado de las características personales que uno debería reunir para ser recomendado a la obra transcultural. Hablamos de hay que ser espiritualmente estable y maduro. En Levítico se unen, mejor dicho, el temer a Dios con ser respetuoso de los ancianos. En 1 Timoteo, Pablo habla de cómo tratar a la gente de la edad de uno o de menores o mayores. Eso habla de madurez. Luego hablamos de la estabilidad emocional, la buena salud mental, saber manejar tensiones, acomodarse al choque cultural que siempre existe, tener dominio sobre la nostalgia, no llorar cada domingo que mamá no pone los fideos con tuco, tener dominio propio, saber dominar la lengua, no ser orgulloso, tener dominio sobre los impulsos sexuales y estar ya activo en la obra. Continuamos ahora la segunda página. Hablamos brevemente acerca de saber trabajar y convivir con otros, que no es fácil. Es fácil aquí porque volvemos a casa y estamos bajo nuestro mismo, el techo de cada uno, pero cuando uno trabaja con 2 o 3 colegas más, aunque viven bajo otro techo, hay una relación tan íntima, tan estrecha y no hay posibilidad de abrirse a otros, y en tiempo de tensiones se requiere mucha madurez. Luego mencionamos ser adaptable. Ustedes ya se dan cuenta que las notas no son exhaustivas. Yo tengo otras notas con larga lista de características, pero les canso. Doy algunas de estas características que vienen al caso. Cuando digo ser adaptable, me refiero a situaciones o conceptos que uno ha tenido y va a otro lugar y no toma en serio lo que uno mismo ha creído. Por ejemplo, el segundo subpunto, saber manejar incongruencias. Por ejemplo, el caso de los alimentos ofrecidos a ídolos. Voy a explicar algo. En vez de leer, ustedes ven los textos bíblicos, en vez de entrar uno por uno, permíteme explicar. Pablo escribe a los corintios y también a los romanos que vivían en una cultura pagana, idólatra. Generalmente en sociedades primitivas, la religión está metida en todo. Cuando levantan una casa, cuando van a caza, cuando van a la caza de animales, en todo su religión forma una parte del todo. En el caso de los corintios, por ejemplo, en su cultura, la carne era ofrecida a los ídolos. Y en esa transacción, la gracia y la virtud del ídolo pasaba a la carne, y el que comía la carne recibía la virtud del ídolo, de su divinidad. ¿Me explico? Si uno recién se convierte, tiene que cortar con la vida pasada. Si antes iba al mercado y compraba esa carne pensando que yo como esta carne y me hace bien, recibo la virtud de aquella divinidad, ahora que está convertido, lógico, tiene que cortar.
Por ese motivo, en Hechos capítulo 15, bueno, dije que no íbamos a buscar, busquémoslo. Perdónenme, Hechos capítulo 15, están discutiendo si los no judíos pueden ingresar a la iglesia sin pasar por el judaísmo. Había una gran discusión. La respuesta era que no tenían que hacerse judíos, guardar las ceremonias judías para ser aceptados por Dios. Y al final hacen una carta, redactan una carta. Versículo 28 leo, 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hermosa expresión. Hechos 15, 23, 28. Hechos 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas necesarias? Hablando de los judíos, que tienen por ejemplo a Jesús, quien era judío, guardaba la ley mosaica, quien a su vez había sido circuncidado al 8º día. Todos los apóstoles judíos, imagínense, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, o sea, la carne, de ahogado y de fornicación. Bueno, nosotros entendemos fornicación, lógico. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Bueno, muy lógico esta carta, muy lógica. Le dicen a los nuevos convertidos que no coman de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, que es ser sacrificado a los demonios. Una buena palabra. Y Pablo y Bernabé y Silas salieron llevando esta carta a las iglesias. Pero saben una cosa, cuando pasa el tiempo, escúchame bien, pasa el tiempo, llega un momento, la maduración de los creyentes, no tienen temor de la carne ofrecida a ídolos. 1 Corintios, vamos allí. Otra vez dije que no, pero ahora digo que sí. 1 Corintios 8, a ver si me sale bien aquí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, 1 Corintios 8:1, sabemos que todos tenemos conocimiento, verdadero conocimiento cristiano. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, él mete ahí la expresión. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que en ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pues que aunque haya algunos que se llamen dioses, sea el cielo, sea la tierra, entre comillas dice, como hay muchos dioses y muchos poderes, es otro tema, porque hay poderes. 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, ya leí eso, ¿no? Versículo 6, versículo 6. Me acosté pero no dormí la siesta. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, los animales, los granos, que los paganos dediquen a ídolos, esos animales y esos frutos de la tierra,
han procedido del único Dios que existe. Y todo lo que hace Dios es bueno. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, siendo mal educada, se contamina. ¿Qué está diciendo Pablo? Y mira, queridos, yo sé, esta gente que no tiene conocimiento come viandas, carne ofrecidas a los ídolos, y les hace mal. Se contaminan, no están en condiciones de ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Pero para nosotros hay un solo Dios, ¿eh? Ni hacemos caso a Satanás. A ver, un momento, no se me vayan. ¿Dónde está el texto que dice, capítulo 10 de 1 Corintios? Versículo 27. 1 Corintios 10, 27, observen lo que dice Pablo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada. Sí, ¿dónde compraste esta carne? ¿Invocaste el nombre de alguna divinidad? ¿Bendijiste esta carne, el nombre de tu Dios? Nada. Dice, ni pregunté nada. Porque Dios hizo todo. Nosotros tenemos la conciencia limpia. Nosotros comemos y damos gracias a Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, una mujer, una hermanita de la fe débil, yo, pastor, dice, mi vecina echó sal delante de mi puerta para maldecirla, ¿no? Ahora, mientras ella tenga ese concepto de que esa sal le trae maldición, le trae maldición. Yo tengo más conocimiento. Y yo le dije, me la junto, me la como. Porque mi fe invalida, cancela la mentira del diablo. Ah, pero un momento. Si yo le digo, yo me la como, entonces ella que no tiene tanto conocimiento y fe y su conciencia está turbada, si el pastor Benson se come la sal y le viene bien, yo también. No, momento. Pablo está diciendo que por amor de la conciencia del otro, si yo me como esta carne, yo digo, ¿de dónde compraste la carne? En ese lugar místico donde bendicen. Entonces yo digo, yo me lo como. Dice, el cristiano come esa carne y le viene. Entonces yo también voy a seguir comprando carne allí y ser bendecido por aquella divinidad. ¿Me explico? Hay que ser adaptable. Cuando estoy con uno de conciencia no educada, débil, lo respeto a él y por amor de él no como. Pero hay otras situaciones que no me importa de dónde venga la carne, yo la santifico dando gracias a Dios y me lo como. Hay que ser adaptable. Por ejemplo, el vino. Yo fui criado en una sociedad donde el vino era un mal. Y yo he trabajado mucho tiempo con borrachos. Le digo, el alcohol es un gran mal. Yo he conocido muchos hogares arruinados, hombres de profesiones destruidos
por el alcohol es un mal. Pero la Biblia nos enseña de que el alcohol es un mal absoluto, depende del uso que se le dé. Fui al Uruguay, allá después de la llegada de Colón, y no sabía el castellano, estaba aprendiendo de a pucho, como quien dice, y estaba en casa de un hermano y tenía la oreja allí. Y entendí que el dueño de la casa tenía un sótano. Y en el sótano elaboraba vino. Y yo pensé, con razón el sótano, para que nadie lo vea. Porque yo venía de mi cultura. No tuve problema porque también entiendo las escrituras. Que no hay ninguna cosa inmunda de por sí. Pablo lo dice en los Romanos, uno de estos textos. No hay ninguna cosa inmunda de por sí. Depende de la idea y el uso que se le dé. Permíteme ilustrarlo. Estamos hablando de ser adaptable. Aquí en esta sociedad nos saludamos con un beso. Cuando yo contesto el teléfono, es alguna hermana, alguna mujer que habla, termina diciendo, bueno, a vos y a Virginia le doy un beso. No me molesta nada. Pero uno viene de una cultura donde no se besan, ¿qué significará esto? Ahora, en nuestra sociedad aquí, besar la mejilla es una cosa, besar los labios es otra cosa. Si el pastor aquí, no menciono a él, no a mí, no quiero que piensen mal de mí. Si él comienza a saludar a las hermanas en los labios, ya, significa otra cosa. Aquí, momento. En Rusia, hombres se saludan besándose en los labios. Y no es pecado. Y los únicos que piensan mal de eso son ustedes. Porque es otra cultura.